Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí en una sesión más de nuestro curso de Para Seguir Aprendiendo. Estas ya serán las últimas sesiones de este módulo, por así decirlo, ya que son las sesiones de repaso. Vamos a estar analizando nuevamente y de manera, pues, digámoslo así, más express, todo el contenido que vimos a lo largo de este curso, de Para Seguir Aprendiendo, clase de español. Y pues seguramente varios de los subtemas que vamos a estar aquí tratando ya los tienen bien dominados, los conocen bastante bien y otros les servirán seguramente para estar más preparados para cuando presenten su examen, para poder aprobar este módulo. Voy a dividir estas sesiones de repaso aproximadamente en 3 para no hacerlas demasiado largas y que puedan tener tiempo de hacer los ejercicios, darse su tiempo, pausar el video. Lo voy a presentar de la siguiente manera. Voy a iniciar explicando el tema. Por cada tema voy a dar algunos ejemplos y posteriormente vendrá una sección de ejercicios. Vamos a leerlos juntos y una vez que termine de leerlos, van a poner pausa al video y van a tratar de responderlos por su cuenta. Inténtenlo. Seguramente la mayoría de ellos podrán hacerlo muy bien. Otros quizá necesiten ver la respuesta, pero ya lo tendrán mucho más claro después de ver cuál era la respuesta correcta, ¿no? Pero el asunto es que sería muchísimo más útil que dieran pausa al video, que se sentaran un ratito, escribieran, anotaran donde tuvieran ahí oportunidad para que el repaso realmente pues sea benéfico para ustedes. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. El primer tema que he preparado para el repaso es la argumentación. Este tema es algo que ya he mencionado en diversas ocasiones, que seguro ustedes también recordarán. Y bueno, la argumentación como tal es una manera de expresar tu punto de vista, pero no simplemente al aire, no de la nada, sino basado en algún hecho, algo específico, particular, de tal forma que puedas convencer a otra persona de tal o cual cosa. Como aquí lo dice, su fin es persuadir al destinatario del punto de vista que se tiene sobre algún asunto o convencerlo de la falsedad o veracidad de una teoría, para lo cual debe aportar determinadas razones. Es decir, si yo digo mañana va a llover, no es solo mi opinión. Puedo argumentar, bueno, mañana va a llover considerando que es época de lluvias en esta región, que la semana pasada estuvo lloviendo por este mismo día, etcétera, etcétera. Vas exponiendo en qué estás basando lo que dices para así lograr convencer a la contraparte o a alguien que piensa diferente a ti, como aquí lo dices, sobre que algo es de cierta forma, sobre que algo es falso, verdadero, etc. He tomado aquí fragmentos del libro que ya les he compartido, que seguramente también les será de mucha ayuda para repasar para el examen. Y nos dice este cuadro de acércate a la escritura. Cuando se escribe un texto en el que se expone o argumenta una consecuencia, se utilizan palabras como es posible que, puede ser que, dudo que, parece que, probablemente, es difícil creer que, etcétera, etcétera. Nos dice después, cuando escribas algún texto en el que expongas un argumento, será necesario anteponer la razón a la deducción. Es decir, como comentaba hace un momento, no solo es expresar una opinión, sino se tiene que decir la razón por la cual estás diciendo eso. Entonces, vemos aquí un ejemplo. Las madres que observé expresaron en pocas ocasiones su afecto hacia sus hijos. Entonces, parece que existe una cultura que favorece poco la expresión de sentimientos. Aquí, lo que se está defendiendo, lo que se está afirmando, según el autor o quien redactó este renglón, nos dice, las madres que observé expresaron en pocas ocasiones su afecto hacia sus hijos. Y bueno, tú a primera impresión al escuchar eso dices, bueno, ¿y por qué? Bueno, entonces ya te dice, parece que existe una cultura que favorece poco la expresión de sentimientos. Entonces ahí ya tiene una frase que está fundamentada.
te dice un punto de vista y luego te dice la razón o te dice lo que está tratando de exponerte. Continuemos. Vamos a ver un ejemplo de texto argumentativo sencillo. Por ejemplo, este tema es la alimentación de los niños de hoy. Tesis. La tesis, recordando, es lo que se está defendiendo cuando tú estás argumentando, ya sea en un ensayo, por ejemplo, o en un texto argumentativo como tal. Entonces, nuestro tema, la alimentación de los niños de hoy. La tesis es, los niños no comen alimentos sanos y deben comer de todo. Ok, esa es una afirmación, tú estás defendiendo esta idea, que los niños no comen como deberían, que comen tal vez demasiada comida chatarra. Ok, ahora, ¿en qué estás basando esa afirmación? ¿De dónde sacas que los niños no comen alimentos sanos o suficientes alimentos sanos? Vemos aquí un pequeño párrafo. En la actualidad, el tema de alimentación infantil tiene cada vez más importancia, ya que hay cada vez más niños obesos. Esto viene a ser la introducción al párrafo, al tema, etc. Ahora sí, vamos a pasar a la parte del argumento. Nos dice, el ritmo de vida provoca que demasiadas veces los padres recurran a la bollería, los embutidos o productos precocinados para resolver la comida. Y eso es un grave error, ya que se olvidan alimentos fundamentales como la fruta o las verduras. No hay que utilizar datos para ver que esto es verdad. Solo piensa cuántas veces has visto a un niño con una pieza de fruta en la mano en la calle y cuántas con un paquete de patatas o un bollicao. Nuestro cuerpo y aún más el de un niño necesita diferentes sustancias, nutrientes y cada tipo de alimento nos aporta algo que nuestro cuerpo necesita. Es por eso que una mala alimentación puede producir enfermedades y un mal desarrollo. Conclusión. En definitiva, no hay ninguna duda. Hay que concientizar, aquí es un error de la palabra, es concientizar a padres y niños de que no podemos permitirnos renunciar a ningún tipo de alimento. Y bueno, aquí en general, el asunto que se está tratando es la alimentación en los niños. Lo que se intenta defender, argumentar, convencer al lector es que los niños comen comida chatarra y aquí mismo, a pesar de que no debería como tal, digo, lo mejor es exponer datos concretos, estadísticas, etcétera, pero aquí utiliza una frase de convencimiento muy interesante. Dice, ¿cuántas veces has visto a un niño en la calle comiendo una fruta y no comida chatarra? Y bueno, intenta persuadirte de que su postura es correcta, ¿no? Por otro lado, yo puedo decir, bueno, es generalizar, yo conozco niños sanos que comen muy bien, no comen comida chatarra, pero eso es otra historia, ¿no? El punto aquí es que estás defendiendo un punto de vista, alguna afirmación sobre algún tema, puede ser de cualquier cosa, como aquí lo mencionan, simplemente los niños no comen alimentos sanos. Ahora, cuando nosotros estábamos escribiendo, con que no concluimos el ensayo del gobierno de Andrés Manuel, por ejemplo, íbamos a argumentar, bueno, ¿por qué ha sido un buen presidente? ¿Por qué ha sido un mal presidente? Es dar razones. Por esto, por esta razón, este argumento, estoy fundamentando lo que estoy diciendo en lo anterior, ¿no? Para no dejar al aire o simplemente expresar como una opinión aquello que tú estás pensando, sino realmente fundamentarlo y que tenga una validez mayor a que si solo, dijeras yo creo, yo pienso, no, es decir, yo creo, sí, pero ¿por qué? Por esta razón, por esta otra razón, por este estadístico, por esta información según tal autor, etcétera. Y eso es argumentar. Finalmente se trata de convencer al autor de que tú estás en lo correcto, de que algo es cierto, de que algo es falso, dependiendo. Y usamos la argumentación todo el tiempo, no precisamente en un texto, en un tema en particular, ¿no? Digo, yo, por ejemplo, puedo hacer un texto de por qué el veganismo es una función, es una manera de cuidar el medio ambiente, ¿no? Pero por otro lado, también uso la argumentación cuando quiero que mis padres me den un permiso, ¿no? Por ejemplo, creo que merezco salir por esta razón y por esta otra razón, a que si solo yo dijera, déjenme salir porque sí, ¿no? Es un ejemplo. Todo el tiempo estamos argumentando, tratando de convencer a otros de una manera o de otra. Y vamos aquí con un ejercicio. Imagina que estás con tu mejor amigo en el cine
Tienes que convencerlo de ver la película que tú quieres. ¿Qué le dirías? Aquí pueden dar pausa al video. Les doy unos segunditos para que den pausa. Y si no lo escriben como tal, si no tienen a la mano donde escribir, piensen, ¿qué razones le darían a su amigo para decirle que la película que ustedes quieren es la que deberían ver? ¿Qué razones le dirían? Y bueno, espero que después de algunos minutos hayan logrado construir unos buenos argumentos para convencer a su amigo de ver la película que ustedes quieren. Yo, por ejemplo, le hubiera dicho, los actores que están ahí son buenísimos, han ganado muchísimos premios y son muy reconocidos. Tiene las mejores reseñas en internet. Todo el mundo está hablando de esa película y es la más cercana a esta hora. De otra manera, perderíamos tiempo. Deberíamos ver esa. Y bueno, esos son ejemplos, ¿no? ¿Qué más le hubieran dicho a su amigo para ver la película que ustedes querían? Y de eso se trata finalmente la argumentación, ya cerrando este pequeño tema. Se trata de dar razones, fundamentos, por lo cual tú estás en lo correcto o por lo que tu postura es válida. De acuerdo a qué, en qué te estás basando para decir que tu postura es la correcta y así convencer a más personas. De cualquier cosa. Puede ser desde un texto formal, como ya lo mencioné, hasta lo más sencillo, como convencer a mi amigo, mi familiar, de que hagamos tal o cual cosa. Y bueno, esa fue la argumentación. Vamos con el siguiente subtema, que es el proceso de investigación. Sin duda, este fue el tema que más analizamos durante todo el curso de Para Seguir Aprendiendo. Desde el primer día, de eso trató el curso en sí, puesto que como les comenté cuando escribimos juntos el reporte de COVID-19, este era el objetivo del libro, que juntos pudiéramos desarrollar un reporte de investigación, porque es un proceso largo, pero que con la práctica se puede llegar a dominar muy bien y se pueden llegar a obtener textos muy interesantes y muy completos. Investigar significa buscar, indagar, averiguar información de forma relacionada con la finalidad de resolver algún problema o pregunta. Para llevarlo a cabo se deben, ojo aquí, estos pasos son muy importantes. Número 1. Delimitar el tema o asunto del cual se habrá de investigar. Número 2. Buscar información. Número 3. Organizar la información. Y número 4. Utilizar la información para resolver alguna situación. Recuérdenlos muy bien. Más allá de estar leyendo junto conmigo, den pausa si lo necesitan, analicen lo que está diciendo este recuadro de Aproxímate a la investigación. Entonces ya vemos que nos dice que es buscar, investigar es buscar algo de manera intencionada, porque esa información se requiere para algo, ¿no? Aquí finalmente nos dice, esa información se quiere para resolver algún problema o contestar alguna pregunta. Digo, buscamos por el simple placer de saber, pero qué mejor si con esa información podemos hacer algo bueno. Entonces, número 1, cuando yo quiero saber algo, primero necesito delimitar qué quiero saber, porque hay temas muy extensos, el conocimiento es infinito. Entonces, número 1, delimito lo que quiero investigar. ¿Qué quiero saber? ¿Sobre qué? Ahora, vamos a formular las preguntas de investigación. ¿Las recuerdan? Por ejemplo, si yo quiero hablar de los animales, quiero buscar sobre los animales, necesito delimitar mi tema, porque animales hay muchísimos, no termino de hablar de los animales. Sin embargo, puedo decir, bueno, quiero hablar de los animales del bosque y empiezo a hacer mis preguntas de investigación. Eso es la delimitación del tema, que busco, defino lo que quiero saber lo más específicamente posible. De lo contrario, va a ser muy complicado buscar tantísima información. Se debe delimitar, es decir, seccionar de tal vez un tema muy extenso, muy grande, solo una parte. ¿Qué quiero saber? Muy bien, por ejemplo, animales. Animales del bosque. ¿Cuáles son los animales del bosque? ¿Cómo viven los animales del bosque? ¿De qué se alimentan los animales del bosque?
en qué tipos de climas viven, etcétera, etcétera. Y eso es la delimitación del tema, a que si yo solo hubiera dicho, bueno, voy a hablar de los animales, ¿de cuáles hablo? Del perro, del león, del gato, son muchísimos, pero todo tiene un orden, tiene una organización, una razón de ser, y es por eso que es más sencillo decir, voy a hablar de los animales del bosque, a que si digo, voy a hablar de todos los animales que existen. Muy bien, entonces aquí mismo nos lo dice. Vamos a elaborar preguntas específicas, así como lo hicimos en su momento cuando hablamos de la COVID-19. Delimitamos nuestro tema y formulamos preguntas para así saber qué buscar. De lo contrario, no iríamos hacia ninguna parte. Cuando sabemos qué buscar, tenemos una parte del trabajo muy avanzada. Una vez que hicimos nuestras preguntas de investigación, que pueden revisar en los otros videos, ya para no extender demasiado, puesto que es algo que he repetido en bastantes ocasiones. Una vez que ya tengo mis preguntas, ahora sí, procedo a buscar información. ¿Dónde voy a buscar esa información? En fuentes confiables. Digo, ahora lo más a la mano o accesible que tenemos es el Internet. Si se pudiera, buscaríamos en libros, revistas científicas, etcétera. Pero no nos vayamos muy lejos. Podemos buscar en Internet, ojo ahí, en páginas oficiales, confiables de instituciones. No en cualquier link que me encuentre, ya esa información me sirve. Es por eso que hay que leerla y hay que analizarla muy bien, de tal manera que demos respuesta a nuestras preguntas específicas que planteamos cuando delimitamos el tema. Número 3, organizar la información. Una vez que ya la busqué, la voy a clasificar. ¿Qué puede ir al inicio? ¿Qué voy a poner en medio? ¿Qué pondré al final? Como les decía, si hablo de animales del bosque, sería bueno llevar un orden, por ejemplo, que hablara finalmente de 4 animales o 5, ¿no? Y ya puedo poner cómo es que viven, cómo es que nacen, de qué se alimentan, su ciclo de vida, y finalmente puedo hablar tal vez de sus últimos días, de las señales que dan, comportamientos que tienen esos animales cuando su fin está llegando, etcétera, etcétera. Pero pues todo con un orden, con una organización, de tal manera que haya una cohesión y coherencia, como ya lo hemos visto antes con las propiedades de la redacción, entre cada uno de los renglones y párrafos del texto, para que así quien lo esté leyendo lo pueda entender de una manera pues muy completa y no se quede con ninguna duda ni con un mal sabor de boca de qué acabo de leer, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante organizar correctamente la información. Y finalmente, vamos a usar esa información para resolver una situación o interés determinado. Entonces, por ejemplo, ese tema de los animales, quizás solo por cultura general, pero si yo investigo sobre primeros auxilios, sobre remedios naturales, por ejemplo, se me ocurre, pues ya estoy ayudando a alguien que lo necesita, ¿no? Es información que sirve. Digo, al final cualquier información es útil, pero, pues, por ejemplo, hablando de temas de la salud, en especial en estas épocas, pues son muy útiles. Vale la pena investigar y difundir ese tipo de información. Y bueno, ya para no hacer el cuento más largo, no olviden estos 4 pasos a seguir, por así decirlo, cuando se va a investigar. ¿Para qué investigamos? Para resolver un problema, para saber resolver un problema o contestar alguna pregunta, alguna o muchas. Delimito el tema que quiero, porque los temas son larguísimos, la información es infinita. Busco la información una vez que ya sé qué buscar. Después organizo esa información, porque todo lleva una secuencia. Y finalmente uso esa información para resolver alguna situación, dar respuesta a esa pregunta que me estaba haciendo y ayudar a los demás. Y de aquí no hay ejemplo del proceso de investigación, pero si van y revisan los videos que hice de el reporte de investigación, escribiéndolo junto conmigo, podrán ver ahí el proceso completo. Son varios videos, pero vale mucho la pena. Espero que también ustedes hayan tenido mucho éxito con el reporte que ustedes escribieran. Si aún no han tenido oportunidad, valdría mucho la pena que lo hicieran antes del examen para que llegaran todavía más preparados. Vamos a leer este siguiente recuadro de Aproxímate a la investigación.
Para investigar necesitamos conocer qué queremos investigar. Eso ya lo definimos acá arriba hace unos minutos. Las preguntas por resolver. Esto es como el primer paso, ¿no? Luego, temas que se derivan de la investigación. ¿Cuánto tiempo tenemos para realizarla? ¿A quién está destinada? ¿A quiénes vamos a consultar? ¿Y cómo vamos a presentar los resultados? Estos son pasos que se derivan de los 4 principales que analizamos hace un momento. Finalmente nos dicen casi lo mismo, que necesitamos saber qué queremos investigar, cuáles son las preguntas que nos van a ayudar a investigar, los temas que se derivan de la investigación. Si recuerdan, cuando hicimos el reporte de la COVID-19, surgieron varias preguntas y después de esas preguntas les pusimos un nombre, es decir, las clasificamos por subtemas. Dijimos, bueno, si vamos a investigar de dónde viene y quién fue el primer infectado, a esas preguntas los vamos a llamar origen. Aunque tal vez no lo escribamos explícitamente en el texto, sabemos que de eso nos está hablando y así podemos llevar una secuencia en el texto. Esto también es muy importante en cuanto a la organización de la redacción, en el sentido de darle el tiempo al trabajo, y es cuánto tiempo disponemos para realizarla. Si estás investigando por el puro gusto de hacerlo, pues seguramente tú tendrás tus tiempos, pero si estás entregando, por ejemplo, un trabajo escolar, vale la pena organizarte y hacer un cronograma, que enseguida vamos a revisar cómo es que se realiza. También es importante considerar a quién vamos a destinar nuestro texto, a quiénes vamos a consultar si tenemos la oportunidad, por ejemplo, algún experto, y cómo vamos a presentar los resultados, que en este caso fue en un reporte de investigación. Y bueno, aquí les pediría que consultaran el video del reporte de investigación que hicimos de la COVID-19. Fue muy interesante, yo creo que es un texto corto, pero sustancioso en cuanto al proceso que llevamos a cabo. Y pues ese sería el repaso por este lado, ya que si hiciera un ejemplo de cómo hacer de nuevo el reporte, me llevaría todo el video en ello. Entonces prefiero que consulten nuevamente ese video si lo necesitan y si no, con que consideren esta información que ya les mencioné, los pasos para construir un reporte o para investigar. Son en general estos 4, no los olviden. Y después tenemos lo que son las preguntas directas e indirectas. Es otro tema que también tuvimos la oportunidad de revisar varias veces, todavía antes de que llegara la pandemia. Y bueno, formalmente les llamamos oraciones interrogativas, pero coloquialmente y para identificarlas mucho más rápido, vamos a decirles preguntas directas e indirectas. Nos dice por aquí que las utilizamos con la intención de saber u obtener información. Entonces, preguntamos para saber. Eso, pues, está de sobra, ¿no? Pero se puede hacer de 2 maneras distintas, de forma directa y de forma indirecta. Vamos a recordar cómo es cada una de ellas. Primero, de forma directa. Cuando preguntamos de manera directa, estamos enmarcando nuestra pregunta con signos de interrogación y con una entonación particular, dependiendo de la información que queramos conocer, pero casi siempre se van a usar estas palabras. Ojo ahí también con cómo tildamos estas palabras. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Entre otras. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para que los padres de familia, niños y adultos hagan conciencia del peligro que representa contaminar el agua de la comunidad? ¿Cuáles son las causas y efectos de la contaminación del agua? En pocas palabras y en resumen, lo que distingue a este tipo de preguntas es que son las preguntas como las conocemos, entre signos de interrogación y como aquí lo dice, con una entonación particular. Son las preguntas que hacemos todo el tiempo. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Te gustó el pastel que te regalé? ¿Quisieras ir conmigo a bailar? Etcétera, etcétera.
Ojo ahí, no hay que olvidar los signos de interrogación al abrir y cerrar la pregunta. Entonces, si lleva signos de interrogación y utilizamos la entonación particular o ese tonito cuando lo decimos, estamos preguntando de manera directa. Ahora vamos a ver cómo preguntamos de forma indirecta. Cuando su sentido no va determinado por una entonación o por unos signos de interrogación y se utilizan principalmente los verbos decir, saber o preguntar. Por ejemplo, quiero conocer acerca de los problemas del agua y cómo contrarrestarlos. Me pregunto cuáles son las medidas que pueden revertir la contaminación del agua. Entonces, si se dan cuenta, aquí no utilizamos los signos de interrogación. No están explícitamente ahí. Sin embargo, estamos haciendo una pregunta. Por ejemplo, aquí, al decir quiero conocer, quiero saber, me podrías decir, etcétera, etcétera, estamos preguntando porque implícitamente queremos saber algo, ¿no? Queremos obtener información y para eso es que preguntamos. Como aquí lo dice, es la intención de saber. Y aquí tenemos la actividad de este tema. Ejercicio. Escribe 3 oraciones interrogativas directas y 3 indirectas. Les dejo aquí de nuevo la definición y los ejemplos. Recuerden dar pausa al video preferentemente para que ustedes puedan trabajar 3 y 3 oraciones o 3 y 3 preguntas. Y enseguida las hacemos todos juntos. Recuerden aquí lo importante del repaso es que lo hagan preferentemente ustedes solos. Y ya si no tienen alguna duda o no lo recuerdan, pues ya esperen a la respuesta, pero sería muchísimo más útil que ustedes lo hagan por su cuenta. Les doy algunos minutos de pausa. Y bueno, espero que hayan podido contestar este ejercicio. Vamos a escribir, por ejemplo, todos juntos algunas de ellas. Vamos a escribir primero las directas, que son las que todos hacemos y conocemos. ¿Qué comiste hoy? ¿Dónde compraste tu bebida? ¿Cuál es tu color favorito? Ojo ahí también cómo utilizamos las tildes, en qué, dónde y cuál. Estas son las directas. Recuerden, las distinguen los signos de interrogación. Ahora vamos a escribir las indirectas. Vamos a poner por aquí que estas fueron las directas. Ahora vamos con las indirectas. Me preguntaba, ¿dónde compraste tu reloj? Desearía saber cuál es el método de pago. Quisiera conocer las causas del calentamiento global. Ok, esta es otra manera de cuestionarse, ¿no? Al final. Me pregunto dónde compraste tu reloj. Deseo saber cuál es el método de pago. Quisiera conocer las causas del calentamiento global. Aquí no usamos signos de interrogación, pero estamos preguntando porque deseamos a través de estas frases obtener información. Muy bien. ¿Ustedes cuáles hicieran? Si van haciendo estos ejercicios junto conmigo, me encantaría que me lo compartieran en alguna foto. Continuemos. Enunciados compuestos, interrogativos y exclamativos. Tal vez los nombres suenen medio exóticos, pero no se asusten, seguramente ya los conocen y los usan todo el tiempo. Es solo darles un nombre o una clasificación. Primero tenemos a los enunciados compuestos.
Número 1. Son aquellos que se forman con más de una oración. Esto por medio de nexos como pueden ser y, además, también, aún, pero, aunque o hasta, por mencionar algunos. Entonces, se trata de oraciones 2 en 1, por así decirlo, porque dice que se conforman con más de una oración. Una oración simple puede ser, voy a ir al parque. Esa es una oración, ¿no? Pero si digo, voy a ir al parque, aunque me gustaría ir a la feria, ya son 2 oraciones y está acompañada de un nexo. ¿Qué es un nexo? Es una palabra que conecta, como lo son los siguientes. Y, además, también, aún, pero, aunque, hasta. Esos son algunos de los nexos que utilizamos, ¿no? Los más frecuentes. Entonces, un enunciado compuesto es un enunciado que tiene más de una oración en él. Se podría decir 2 o más oraciones que conforman una frase completa. Cada frase con un verbo y unidas con algún nexo, algún conector. Aquí lo dice, los enunciados compuestos cuentan con más de un verbo, por lo que tienen más de un predicado. Ahorita vamos a recordar también las partes del enunciado. Vamos a ver los ejemplos de enunciados compuestos. Número 1. Paco es muy buen bailarín, pero Roberto baila muy mal. ¿Cuál es la primera oración? Esta. Paco es muy buen bailarín. ¿Cuál es el sujeto en Paco es muy buen bailarín? El sujeto es Paco. ¿Cuál es el predicado? Lo que acompaña al sujeto. Es muy buen bailarín. ¿Y cuál es el verbo? Es el verbo ser, conjugado. Ahora, del otro lado de la oración principal, tenemos en medio un nexo, ¿no? Pero aquí me indica que ya estoy uniendo una frase con otra, pero vamos con la segunda oración. ¿Quién es el sujeto? Roberto. ¿Qué hace Roberto? Baila muy mal. Predicado, baila muy mal. Sujeto, Roberto. Verbo, baila. Más adelante vamos a hacer más ejercicios de este tipo, pero para que vayan recordando las partes de una oración. No nos salgamos del tema. Seguimos con los ejemplos de enunciados compuestos. Carolina compró un vestido azul. Además, compró un vestido rosa para su prima. Siguiente. El bebé de Katia ya se durmió y el bebé de Carla sigue despierto. ¿Ven cómo los nexos ayudan a separar de cierta manera las frases? Porque de este lado hablamos del bebé de Katia, pero de este otro lado, es decir, del otro lado del y, hablamos del bebé de Carla. Podemos combinarlo en una misma frase porque hablamos de un mismo contexto, hablamos de los bebés, ¿no? Pero aquí hablamos del bebé de Katia y aquí del bebé de Carla. Y separamos estas frases con un y, pero que al final es una misma oración. Estos fueron los enunciados compuestos. Vamos ahora con los enunciados exclamativos. Estos también seguramente los podrán recordar. Son los que tienen los signos de exclamación. Las que parecen y latinas, no los olvidemos. Los enunciados exclamativos son aquellos que permiten al hablante expresar emociones y sentimientos con espontaneidad y simpleza. Por ejemplo, no puedo creerlo. Ejemplos. Por fin se da cuenta. Me tiene harta con sus quejas. ¡Ay! Me quemé. ¿Se dan cuenta? Estos signos de aquí nos dan el poder de expresar sentimientos de sorpresa, de alegría, de enojo. Y estos son los enunciados exclamativos. ¿Cómo los vamos a reconocer? Simple y sencillamente por los signos al inicio y al final. Y por último, vamos con los enunciados interrogativos que ya estudiamos en la parte de arriba hace unos instantes. Entonces, con un enunciado interrogativo,
Muy elegante suena eso, con una pregunta. Queremos obtener información en lugar de darla. Por ejemplo, ¿cuándo nació tu hijo? Y pues este párrafo resume lo que he dicho allá arriba. En la mayoría de los casos, los enunciados interrogativos se expresan en forma de pregunta y enmarcados por signos de interrogación, pero se debe tener en cuenta que no siempre es así. Eso ya lo estudiamos arriba. Ya vimos que las preguntas o las oraciones interrogativas directas van entre signos de interrogación, pero las que no son directas, es decir, las indirectas, no llevan estos signos. Ejemplos de directas. ¿Qué hora es? ¿Cuándo vas a venir? ¿Tienes un lápiz que me prestes? ¿Lo ven? Los signos y el tono en que lo digo, esa acentuación. Ahora las indirectas. No sé dónde queda ese restaurante. No entiendo lo que quieres decirme. Si me dices a qué hora llegas, voy por ti. Es una manera de preguntar, de querer información, pero sin darle esa entonación o utilizar los signos de interrogación. Por ejemplo, si esta la quisiera transformar a una directa, solo le pongo aquí los signos. ¿Dónde queda ese restaurante? En vez de, no sé dónde queda ese restaurante. No entiendo lo que quieres decirme. ¿Puedo decir qué quieres decirme? Aquí puede ser, ¿a qué hora llegas? Etcétera, etcétera. Pues es muy útil conocer estos dos tipos de expresión de una pregunta. Los usamos todo el tiempo, consciente o inconscientemente. Vamos ahora al ejercicio. Hay que identificar el tipo de oración según corresponda. ¿Qué oraciones acabamos de estudiar? ¿O qué tipo de enunciados? Los compuestos, interrogativos, directos e indirectos, y los exclamativos. Entonces, en estas oraciones o enunciados vamos a escribir si son compuestos, interrogativos o exclamativos. Den pausa al video, dense un tiempo para contestarlo. Ojalá que puedan hacerlo en una hojita, si no, pues en su mente a partir de lo que acaban de aprender o de recordar. Y vamos a contestar en un minuto. Espero que hayan dado pausa. Si todavía no le dan pausa, por favor háganlo. Pero vamos a contestarlo juntos. Número 1. Muero de sed. ¿Qué tipo de oración es? Exclamativa. ¿Cómo lo supimos? Por los signos que la acompañan. Número 2. No sé a qué te refieres. ¿Qué tipo de oración será? Interrogativa. Indirecta. Recuerden muy bien cuáles son las características de cada una y pues muy fácilmente van a poder contestar. Vamos con la siguiente. ¿Qué te vas a poner? ¿Qué tipo de oración es? Interrogativa directa. Como lo sabemos, por los signos. Vamos con la siguiente. Ayúdame a terminar. Que lo distingue los signos, es exclamativa. Luego, ya estudié para mi examen, aunque no me siento seguro. Compuesta. Primer verbo, estudié. Segundo verbo, sentir. No me explico cómo comes tan rápido. Interrogativa. Indirecta. Recuerden, lo más sencillo para distinguirlas es que las directas van entre signos y las indirectas solo expresan duda o se cuestionan. Me pregunto qué está haciendo mi hermano. Otra vez, interrogativa indirecta.
Siguiente. Me levanté muy temprano para ir, pero aún así no pude llegar. Compuesta. Siguiente. ¿Cómo quieres iniciar el trabajo? Esto también es fácil. Interrogativa directa. Y bueno, vimos ya 3 clasificaciones de enunciados. Espero que les hayan servido mucho estos ejemplos. Y si tienen alguna duda, no duden en decírmela. Vamos avanzando muy rápido, espero no haberlos ya confundido o saturado con tantos subtemas, pero en serio el contenido es demasiado, entonces prefiero ir un poquito veloz. Al fin y al cabo, pues este video lo van a tener ustedes y lo pueden ver las veces que ustedes quieran. Pueden pausar, pueden ponerlo más rápido, más despacio, según el ritmo que ustedes sientan mejor. Yo voy un poquito rápido para que el video no se alargue demasiado. Esto ya lo vimos. Vamos con el siguiente subtema. Uso del guión largo y corto. Antes de continuar, me gustaría decirles que es muy importante todo el contenido que estoy aquí presentando, pues van a venir ejercicios muy similares en su examen de este tipo de contenido. Vale la pena que vayan practicando, por eso les digo que pongan pausa en los ejemplos que les voy dando, tengan incluso sus apuntes, repásenlo. Digo, a pesar de que es bueno ver el contenido audiovisual como lo estoy presentando, no está de más que ustedes mismos construyan sus apuntes, también sus dudas, me las pueden hacer llegar con toda confianza, ya lo saben, y pues aquí va a estar disponible este video siempre que lo necesiten. Y apenas es la primera parte, espero no estarme extendiendo demasiado, pero es mejor que quede claro todo el contenido. Muy bien, siguiente tema, uso del guión largo y corto. El guión. ¿Qué viene a ser el guión? Una rayita. Esto es un guión. ¿Dónde lo hemos visto? Vamos a ver. Guión largo. Señala cada una de las intervenciones de los personajes en un diálogo. También limita las aclaraciones que el narrador inserta en el diálogo. Como así, lo han visto, ¿no? Lo recuerdan. Este es el guión largo. Vamos a ver ahora el guión corto. Divide las palabras cuando no caben al final del renglón. Tenemos entonces, guión largo. Señala las intervenciones de los personajes en un diálogo. ¿Dónde vemos guiones largos? Cuando estamos leyendo un libro, una historia, un cuento. Cuando un personaje va a hablar, lo antecede un guión largo. Por ejemplo, y ahora sí va el diálogo, ¿no? No me dijiste que tenía que hacerlo. Bien misterioso, ¿no? Y entonces alguien más le contesta, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a ver ejemplos más claros. También limita las aclaraciones que el narrador inserta en el diálogo. Ahorita van a ver cómo el uso es muy parecido al de los paréntesis. Y el guión corto, por otro lado, lo usamos cuando se nos terminó la hoja, se nos terminó la página y no nos alcanzó para escribir toda la palabra. Entonces vamos a tener que poner un guión y vamos a dividir en sílabas esa palabra para continuar en el siguiente renglón. Vamos a ver las definiciones más grandes. Guión corto. Separa las palabras al final del renglón. Entre los principales usos del guión se destaca el de expresar que una palabra se continúa en el renglón siguiente, cuando hacia el final del renglón no se llega a expresarla por completo por falta de espacio. Es lo que les comento, cuando se nos va terminando el renglón, tenemos que poner un guión corto. Por ejemplo, si aquí tengo texto, 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 y aquí quiero escribir casa, pero ya se me acabó el espacio, voy a poner K, guión cortito, sa. Ese es el uso del guión corto. Ahí, por eso es muy importante la división de sílabas. Tenemos un video por ahí existente de cómo dividir en sílabas, por si gustan revisarlo. Pero aquí lo que destacamos es cómo se usa el guión como tal.
Entonces, recordando, no nos alcanzó el renglón, se nos acabó la hoja, divido en sílabas y continúo en el siguiente. Aquí lo dice al final, uno de los errores más comunes es no dividir correctamente y no separar bien las sílabas. Vamos a ver. Me llamo Alberto y esta es mi familia. Somos 6 hermanos. ¿Qué pasó aquí? Se acabó el renglón. ¿Qué se debe hacer? Continuar en el siguiente. Entonces separo hermanos. Ojo ahí, hay que dividir correctamente las sílabas. Aquí está dividido de manera correcta. No pude haber puesto herman y acá la OS, ¿no? Eso hubiera sido incorrecto. Aquí el chiste es dividir en sílabas y comenzar el siguiente renglón, pero de manera correcta. Entonces, se me acabó el renglón, no importa, puedo continuar esa palabra en el siguiente renglón y lo hago mediante el señalamiento de un guión corto, de un guión pequeñito. Ahora vamos a ver la función del guión largo, como ya lo mencionamos allá arriba. Introducimos diálogos. El género dialogal tiene otras dos funciones. Por un lado, se le utiliza para aclaraciones y por otro recurre permanentemente a los guiones, puesto que con ello se hace indispensable separación en los discursos de cada interlocutor. Es habitual que al comienzo de los renglones aparezcan estos guiones para hacer referencia a que allí está interviniendo alguien, que hasta entonces no lo hacía. Pero también los guiones pueden aparecer como cierre de un discurso, dando a entender que lo que sigue es comentario o acotación del narrador. Vamos a ver. Entonces, un guión largo, simplemente recuérdenlo así, es cuando se trata de un personaje que está hablando. Hola, joven. Buenos días. ¿En qué le puedo ayudar? Necesito un libro. Cada guión es un diálogo de un personaje. Y básicamente de eso trata el guión largo, pero también tiene otro uso, que es la aclaración. Se usa a manera de paréntesis cuando se quiere hacer como un señalamiento en concreto o especial. El hermano de Gabriel, el menor, no el que tú conoces, me invitó a salir esta mañana. ¿Se dan cuenta de cómo se usan los guiones largos para dar un señalamiento? Te empieza hablando del hermano de Gabriel, pero te hace aquí una aclaración entre guiones largos. Se trata del hermano menor, no el que tú conoces. Es por eso que te hace la aclaración de entender que a quien se lo dijo solo conoce a un hermano. Entonces le dice que no el que conoce, sino otro. Me invitó a salir esta mañana. Otra imagen. Me gustan las imágenes porque resumen muy bien los temas y también llaman la atención para que no se queden solo con las letras blanco y negro que yo presento, ¿verdad? Guión largo, ¿para qué sirve? Ya lo vimos, para indicar el diálogo de un personaje y se usan al final cuando incluye indicaciones o comentarios. Por ejemplo, volveremos a abrazarnos, a encontrarnos, perdón, dijo mientras le abrazaba. Y listo, entonces. Lo usamos en diálogos para indicar cuando habla un personaje, como aquí, pero también lo usamos cuando queremos aclarar o especificar algo, como en este caso. El hermano de Gabriel, el menor, no el que tú conoces. Vamos a hacer este ejercicio. Indica en qué casos se está usando el guión correctamente. Analicen estas frases, lean una por una y pausen el video, recuerden, para que los ejercicios sirvan todavía más. Y en un momento quitan la pausa y vamos a ver las respuestas. Espero hayan tenido mucha suerte con esta actividad. Vamos a ver si estaban en lo correcto. Primer enunciado.
El día que Valentina acudió a visitar a sus primas, se levantó mucho más temprano de lo normal. Se arregló muy veloz y corrió a su llamado. ¿Dónde encontramos un guión aquí? Está aquí. ¿Es un guión corto o un guión largo? Efectivamente, es un guión corto. ¿Está usado de una forma correcta? Sí, porque está en un renglón que se acabó, pero se necesitaba continuar la palabra, ¿no? Y está correctamente dividido en sílabas. Temprano. La sílaba que no me alcanzó la pongo ya en el renglón nuevo. Entonces aquí sí se usa correctamente. Número 1, sí. Vamos a ver el segundo. Primero identificamos los guiones. ¿Dónde están? Aquí hay uno, acá hay otro. ¿Se están usando correctamente? Mi madre dijo que te habías ido. Sí, pero olvidé la billetera. ¿Se usan correctamente? Efectivamente, sí. Se trata de diálogos. Se trata de personajes que están hablando e indicamos que hablan mediante estos guiones. Vamos con el número 3. Nunca imaginé que tú estuvieras de su lado. Ubicamos los guiones. Se trata de guiones cortos que nada tienen que hacer ahí. Entonces, se trata de un enunciado donde los guiones no se usaron de manera adecuada. ¿Por qué no están usados de manera correcta? Primero que nada, los guiones cortos no se usan para aclarar. Los que se usan para aclarar son los guiones largos. Y en segundo lugar, aquí no se aclara absolutamente nada. Solo se pusieron ahí al azar. Si se fijan con la entonación que se le da a una aclaración, se leería así. Nunca imaginé que tú estuvieras de su lado. Entonces está incorrecto. Vamos de nuevo. Número 4. Hola, Santiago. Hace mucho tiempo que te buscaba. ¿Dónde están los guiones? Aquí y aquí. ¿Se usan bien? No. ¿Qué están aclarando? Nada. Están usados de manera incorrecta. A pesar de ser guiones largos, no nos están aclarando nada. Entonces, aquí no se usan bien. Siguiente. Mi abuela Greta, la mamá de mi papá, tiene más de 90 años. ¿Dónde están los guiones? Aquí. ¿Se trata de un diálogo? No. ¿Se trata de una aclaración? Sí, efectivamente. Entonces aquí usamos los guiones de manera correcta. ¿Qué estamos aclarando? Que la abuela Greta se trata de la mamá del papá, no de la mamá de su madre, valga la redundancia. Entonces aquí es correcto porque estamos haciendo una aclaración, no están solo puestos al azar. Entonces aquí es correcto el uso de los guiones. Y bueno, esos fueron los guiones largos y cortos. Espero que el tema también haya quedado bastante claro. Les reitero, es muy importante que repasen todos estos temas. Me he dado la tarea de buscar la información más resumida posible para poder recopilarlos en estos videos, pero para que así tengan una síntesis mucho más rápida a que tengan que estar viendo tal vez de nuevo todos los videos. Pero aún así, estos temas los pueden encontrar con su respectivo video en mi canal, donde subo los videos. Ya vimos la función del guión largo, que nos aclara e introduce un diálogo, y del guión corto, que nos ayuda a dividir una palabra en sílabas cuando se nos termina el renglón. Siguiente. Uso de los dos puntos. Vamos a ver en este mapa conceptual el uso de los dos puntos. Vamos a recordarlo. Los dos puntos, estos, se usan para reproducir palabras textuales después de los verbos decir, reclamar, afirmar e exclamar. Por ejemplo, la turista me preguntó, dos puntos,
¿Está cerca del Museo del Prado? ¿Está cerca el Museo del Prado? Entonces nos dice que uno de sus usos es cuando tenemos que reproducir o volver a decir algo que alguien ya mencionó, esto de manera textual, claramente. Entonces, aquí dice, la turista me preguntó, dos puntos, y ahora sí, lo que le preguntó la turista. Esa es una. Siguiente. Antes de los elementos de una serie. ¿Qué es una serie? Es una numeración, por así decirlo. Como decir, fui al súper y compré guayabas, melones, uvas, peras, etc. Esa es una numeración o serie, cuando vas listando una cosa y otra cosa, una tras otra, que tienen cierta relación, claro está. Entonces aquí nos dice que cuando vas a anunciar una serie o los elementos de una serie, lo vas nombrando. Como me pediste, te escribo los nombres de mis amigos. Antonio, Lucía, Lucas y Javier. Aquí están los dos puntos. Te escribo los nombres de mis amigos, dos puntos. Y ahora sí van los nombres de los amigos. Y ya por último, en este gráfico tenemos después del saludo de una carta. Por ejemplo, querida amiga, te envío esta postal desde París. Querida amiga, dos puntos. Entonces es como iniciar esa carta o ese saludo, ¿no? Vamos a ver qué otros usos tenemos. Algunos se van a repetir, pero considero que estas imágenes son de bastante utilidad. Por aquí tenemos, antes de hacer una explicación o precisión. Eso también es muy importante. Vamos a ver el ejemplo. Si multiplicas 37 por 3 o por un múltiplo de 3, obtendrás respuestas tales como, y ahora sí van las respuestas. Entonces, como vas a hacer una explicación, es correcto poner dos puntos. Por ejemplo, aquí vas a explicar o vas a anunciar cuáles son esas respuestas que se obtienen cuando haces esa multiplicación, ¿no? Entonces dices, obtiene respuestas tales como, y ahora sí, dos puntos. El siguiente es cuando se quiere definir una palabra o un concepto. Ejemplo, Dios, creador de todas las cosas. ¿Qué es definir? Decir qué es algo, ¿no? Entonces, cuando definimos una palabra, cuando decimos qué es algo, utilizamos dos puntos. ¿Qué es lo que estamos definiendo aquí? Dios. Dos puntos. Ahora sí, ¿qué es Dios? Creador de todas las cosas, ¿no? Por ejemplo. Siguiente. Después de los encabezados de cartas, memorandos y otros escritos formales. Ejemplo. Estimado primo. Este sí es igual que el que ya habíamos leído, ¿no? Querida prima, dos puntos. Te saludo con mucho gusto, bla, bla, bla. Después, antes de citar las palabras textuales de un autor. Ejemplo, George Lucas escribió. ¿Qué escribió? Vamos a decir lo que escribió o lo que dijo. Ese también es similar al ejemplo que vimos arriba. La turista me preguntó. Dos puntos. Y ahora sí, para la pregunta. Aquí dos puntos y ahora sí, lo que escribió ese autor, ¿no? Son varios usos, pero se van haciendo muy útiles con la práctica, se van haciendo naturales, disculpen, a lo que tú estás escribiendo o diciendo. Vamos a ver por último si se repiten en esta imagen o aprendemos uno nuevo. Para iniciar una enumeración, las estaciones del año son 4. Primavera, verano, otoño, invierno. Ese ya lo sabíamos. Ya sabemos que cuando vamos a enumerar algo, vamos a decir una serie, utilizamos dos puntos. Aquí nos menciona las estaciones y antes de ellas hay dos puntos. También tenemos los encabezados de las cartas o documentos oficiales, esos también ya lo sabemos. Mi querido amigo, querida prima. En el saludo al comienzo de un discurso, este es muy similar al anterior. Señoras y señores, dos puntos. Para reproducir palabras textuales. Ya os dije el primer día, tened mucho cuidado. Este también ya lo conocíamos, cuando estamos reproduciendo o volviendo a decir o escribir lo que alguien más dijo, utilizamos los dos puntos, seguido ahora sí de la frase que se repite. Luego, después de palabras o expresiones como, por ejemplo, declaro, certifico, ordeno,
expone, suplica. Ese también es muy importante. Después de estas palabras van 2 puntos. Obviamente ya con una frase construida. Por ejemplo, declaro, certifico, ordeno, etcétera, etcétera. Y aquí está el ejemplo de este último que acabo de mencionar. En la zona ecuatorial hay ríos muy importantes. Por ejemplo, el Amazonas, el Congo, etcétera. Y para llamar la atención o resumir lo anterior. Y aquí lo tenemos muy claro, ¿no? Se escriben 2 puntos, 2 puntos. Qué loco, ¿no? Los usamos en todos lados sin querer. Y bueno, hasta aquí voy a dejarlo sin el ejemplo. En el siguiente video voy a comenzar con el ejemplo. Según yo traté de que fuera breve, pero creo que sí van a quedar más o menos de 1 hora cada uno, puesto que sí quiero que sea un buen repaso y no solo a la y se va, ¿verdad? Entonces todavía quedan muchos temas por tratar. Considero que van a ser unos 3, 4 videos más o menos, pero pues van a ser muy útiles. Digo, es mejor 4 videos a todos los videos que llevamos casi de un año. Entonces, pues espero que les sean de mucha utilidad y pues se los estaré subiendo a lo largo de estos días. Les agradezco mucho su atención. Deseo que se encuentren muy bien y pues aquí estoy al pendiente. Muchísimas gracias.